Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Por acá Carolina Santiago, estudiante del postdoctorado. Antes de comenzar la disertación titulada Filosofía para niños, un camino para la enseñanza desde la descolonización, es importante reconocer que es aún alarmante la situación que en muchos colegios se está viviendo, porque uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad hoy en día es la globalización, esa serie de información constante que están recibiendo nuestros niños desde diferentes perspectivas, bien sea la televisión, los juegos, el TikTok, las redes sociales, están implantando algo en los niños que muchas veces deriva y viene a causar daños más adelante. Todo lo que es la globalización, la modernidad, el neocolonialismo, ¿verdad? Que mantiene muchas veces subordinado y excluido a la mayoría del sur del planeta. Aunado a esto se encuentra un modelo de desarrollo hegemónico que aún se ha hecho difícil de excluir ese consumismo, explotación sin límites de la naturaleza. Son amenazas que a mediano plazo vienen a destruir las condiciones de la vida, de la sociedad. Pero antes de dar inicio, quiero presentarles un video corto para que comprendamos de qué vamos a hablar en cuanto a la descolonización, en cuanto a esa filosofía que necesitan nuestros niños para poder ir sacando y cambiando esos esquemas, que antes de cambiar a nuestros niños debemos cambiar a los docentes, debemos dar información necesaria y prescindible, porque se presenta un modelo repetitivo de lo que aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, del pasado, de nuestros maestros, y ese mismo reflejo lo vienen presentando nuestros niños. A ese esquema, a ese método tradicional, a ese modernismo, a esa globalización, es lo que nosotros queremos cambiar para que el estudiante comprenda y empiece a sentir amor por lo nuestro, amor por la parte de donde venimos, el conocimiento de sus raíces. Les presento a continuación un video corto que quiero que observen. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Bien, luego de culminar, podemos observar, ¿verdad?, lo que se ve en las aulas hoy en día. Una docente que quiere implementar lo mismo de siempre a sus estudiantes. Una docente que para ella es interesante ese tipo de clases porque es no salir de su estado de confort. Pero ¿qué es lo que necesitan nuestros niños? Los niños no necesitan un reflejo del docente. Los niños necesitan es construir su significado, es que el docente comience a adquirir ese conocimiento nuevo, lo nuestro. ¿Por qué? Porque fíjense que allí el docente lo que le está diciendo: mi mamá me mima, mi mamá me ama. Es decir, una característica
de él, una característica de ella, una característica de que a lo mejor ella tenga mamá y tenga papá. Pero ¿y qué pasa con aquellos niños que no tienen mamá y papá? Recordando que estamos en momentos difíciles donde la mayoría ha tenido que irse del país y donde esos niños, muchos quedan solos al cuidado de abuelo, al cuidado de abuela. Incluso hay otros que hasta cuidado de vecinos. ¿Dónde queda? ¿Cómo se sienten esos niños cuando usted le dice eso? Estamos a tiempo de cambiar esa rutina, de cambiar esa tradición, y una alternativa que puede contribuir a restaurar los daños del colonialismo, porque a veces creemos que lo colonial es la idea que se trae, ¿verdad? De ese colonialismo, sí, pero también el colonial es ese esquema básico, tradicional, de enseñar de la misma manera, de dar las clases de la misma forma, de así me enseñaron, así lo hago. No, una de las formas es que a temprana edad, a través de la filosofía para niños y adolescentes, se puede lograr la descolonización del ser, la descolonización del conocimiento, del saber, del pensamiento, debido a un carácter reflexivo que se quiere crear a través de actividades propias de una comunidad de diálogo que se quiere lograr. Bien, Simón Rodríguez señalaba que debemos crear esa escuela nueva, ¿verdad?, para la vida, en un ambiente natural donde se convierta ese espacio con vivencias nuevas, donde el estudiante aprenda de los elementos primordiales, como bien también lo sustentaba Luis Beltrán Prieto Figueroa, también con esas mismas ideas de una escuela nueva, donde se resalte el papel activo que debe tener el estudiante. Ahora bien, ¿qué es la filosofía para niños? La filosofía para niños parte del pensamiento, ¿verdad?, de filosofía para niños, lo menciona Lickman, ¿verdad? Pero aquí también lo cita González y Méndez en el 98, donde proponen que hay que convertir esa aula en una comunidad de diálogo. Hay que donde esos participantes se ejerciten desde pequeños como sujetos activos, sujetos de su propio aprendizaje, en la realización de un pensamiento complejo, capaz de dar sentido a la multiplicidad, a la diversidad, a la experiencia humana en relación con el mundo. Moreno también señala, citando a Vygotsky, que tiene que ver mucho esta filosofía con el constructivismo. ¿Por qué? Porque la escuela representa un escenario cultural, un ámbito organizado socialmente para facilitar el uso y la aplicabilidad de los instrumentos y actividades de la cultura que deben hacer los niños. El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica. Por tanto, el papel del maestro se convierte en el facilitador de esos conocimientos. Es así donde nace esta idea de esa filosofía para niños, el de Lickman, 1968, quiere que todos los niños sean capaces de expresar sus ideas, de que estas ideas las escuchen sus compañeros y que estos comenten y estén de acuerdo o no, pero que lleguen a una conclusión, a una constante revisión de esas propias ideas. En este sentido, ¿verdad? Tomando en consideración lo que dice Lickman, encontramos una relación bien participativa, bien característica del paradigma reflexivo de Lickman y la educación liberadora de Freire. ¿Por qué? Porque Freire sostiene que los estudiantes deben volverse pensadores autónomos a lo largo del proceso educativo, que aprenden a contestar las preguntas del tipo de persona que quieren ser y del mundo en el cual desean vivir. Es decir, que los estudiantes vayan construyendo no solamente un proyecto personal, sino también uno social en la comunidad, con sus compañeros, con la facilitación de su maestro. En este orden de ideas, Freire, con este paradigma, él señala y aplica que en un paradigma estándar los profesores preguntan a los alumnos, pero en el paradigma reflexivo los profesores y los alumnos se interrogan unos a otros. En el paradigma estándar se considera que los estudiantes piensan cuando aprenden lo que se les ha enseñado, pero en el paradigma reflexivo se valora que los estudiantes piensan cuando participan en la comunidad de indagación que se está
formando. Esto quiere decir que nosotros como docentes debemos ser partícipes, ¿verdad? Debemos ser portadores de ese conocimiento, de cambiar, a través de tantas distorsiones que han crecido como verdades incontrolables, han generado pensamientos colonizados, ya que a través del transcurso de los años, recordemos que los países, los pueblos latinoamericanos se han envuelto por el dominio de las grandes potencias mundiales, quienes por medio de la educación han intentado interponer o imponer sus ideologías y sus paradigmas culturales, que bien es cierto, ha permitido el crecimiento y progreso, pero del conjunto de las naciones, incluyendo a las venezolanas. Pero en cuanto, crecimiento en cuanto a qué, porque ha incrementado con esta batalla de información, ha incrementado la colonización, pero es allí donde venimos nosotros a formar parte como descolonizadores, como señala también Bonaventura. Debemos, en un pueblo donde se ha incrementado tanto la parte eurocéntrica, es allí donde nosotros como docentes, como historiadores, se debe predominar y comenzar a censurar, porque a dejar de lado, ¿verdad?, lo que es la parte colonial. Pero en un mundo donde predominó la censura en aquel entonces y la persecución de hombres y de ideas, Paulo Freire vino a ser una luz esclarecedora de ese pensamiento y de la acción, promoviendo sobre todo en los educadores el recobrar la esperanza militante y plantear desde la perspectiva del mencionado autor la utopía transformadora del mundo. Freire vino a traer esa pedagogía libertaria, esa pedagogía donde ya hay que dejar de lado esa pedagogía del oprimido, donde la necesidad que se impone es la persona que debe ir más allá de esa situación opresora. Esto significa el reconocimiento crítico de la razón o la raíz de esa situación, la cual nos lleva a una acción transformadora que instaure una nueva situación, donde la persona pueda ser más, donde la persona pueda ir más allá, siendo así el oprimido que se libera de esa situación deshumanizante. También no solamente este autor que habla de la opresión, de la educación bancaria, ¿verdad?, donde debe existir esa libertad. Si bien es cierto, también nos encontramos con el currículo bolivariano, ¿verdad?, de Venezuela, donde allí nos habla de la pedagogía del amor. Tenemos este recurso, tenemos este instrumento donde el amor cubrirá multitud de pecados. El amor viene a hacer que a través de esta pedagogía que estipula Freire, pero en el currículo, ¿verdad?, desde la curiosidad y el ejemplo, es allí donde debemos permear. Por eso que Freire también señala, y Simón Rodríguez, que es el Sócrates de América, siendo que en el 1828 creara la educación popular, donde enseñaba: dénseme muchachos pobres para formar corazones para la libertad, la justicia, lo grande, lo hermoso, en escuelas que sean fábricas, huertos, laboratorios. Con ellos tendremos la industria que pedimos, la riqueza que deseamos, la milicia que necesitamos, en una palabra, la patria. Este autor, Simón Rodríguez, el autor de la emancipación, donde enseñaba al pueblo sentipensante, es decir, el sentir, pero también el pensar. ¿Por qué? Porque lo vemos reflejado en su alumno, que es nuestro libertador, cuando él expresó: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso.
Es decir, no solamente le enseñó a pensar, sino también a sentir. Por eso su pedagogía no va dirigida al cerebro, sino al corazón para formar conciencia. Gracias por este recurso que tenemos en el currículo a través de la pedagogía del amor. Y ahora tenemos esa tarea como docente de descolonizar el pensamiento desde cada espacio áulico. Nuestro país necesita mentes bien formadas desde todas las áreas del saber, pero sobre todo con un gran sentido de pertenencia por lo nuestro, para el desarrollo de una verdadera revolución cultural, generando profunda transformación política, social, cultural, con un análisis crítico. Y antes de culminar, quiero traer a colación que es tiempo de que las clases se comiencen a ver impartidas dejando de repetir esquemas. Es decir, cuando vamos a dar una clase del descubrimiento de América y podemos preguntarle al estudiante qué es descubrir, qué se supone que se descubrió, si ya había un pueblo originario indígena. De esta manera podemos ir descolonizando el pensamiento y a su vez sacar provecho en cuanto a la integración de áreas. Por ejemplo, decirle cómo se llamaban los barcos. Se trabajan palabras compuestas y palabras comunes, ¿verdad? Trabajando el área de lengua y literatura. De qué y cómo se elaboran los barcos para comenzar a hablar de la manera de los árboles, de los flores, de la fruta, y allí integramos el área de ciencias naturales. ¿Qué lagos podemos recorrer con esos barcos? Y así vamos a ir preguntando quién es el general Rafael Urdaneta, y así creamos y vamos integrando el área de ciencias sociales e historia. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde 1942 hasta la actualidad? Y vamos integrando el área de lengua. Y a su vez comencemos a darle valor y traer a la palestra esos autores venezolanos que nos ayudan a valorar lo nuestro, como Horacio Quiroga con El almohadón de pluma, Aquiles Nazoa con La abejita ahogada, Tío Tigre y Tío Conejo y El mango de José Luis Borges con la Casa de Asturión, Gabriel García Márquez, entre otros. Filosofía para niños desde la descolonización busca la actitud reflexiva, crítica y creativa de los niños para lograr que los mismos sean personas autónomas, que los mismos mejoren su rendimiento académico y a su vez que sus actitudes de convivencia con los demás sean igualitarios. Ya para culminar este trabajo de investigación, quiero dejar esta reflexión de mi autoría. Si miramos como lo hacen los niños, ya no será uno, ahora seremos dos. Desde la libertad, la imaginación y la sonrisa. Comencemos a soñar, a amar, a escuchar, a dar vida. Recuerda que para ver el arco iris es necesario que pase la lluvia, y al salir el sol, esa luz que atraviesa las gotas es la que hace ver el mundo de colores. Comencemos a hacer esa luz que ayude a iluminar y que ayude a dar color a cada uno de nuestros niños. Dios les bendiga. Gracias por su atención.